Buenas tardes para todos y todas. Nuevamente desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería. Hoy con mis diálogos de educación. Este es un espacio de tiempo corto, pero hemos tratado de que en él demos algunas píldoras o cápsulas en relación a temas importantes educativos. En esta época hemos venido y empezamos a hablar de esas habilidades blandas, específicas, transversales que necesitan las personas, que no se enseñan muchas veces, pero que son primordiales para planificar y para hacer cosas con otras personas, para tener autonomía, para tener resiliencia, liderazgo y en fin, una cantidad de cosas que nos exige el mundo hoy. Saludo aquí a Carmen Tico Cruz, que se unió desde el Brasil al Centro Universitario Cárdenas, encantada de volver a ver la profesora, a Eli Pitres, que se acaba de unir, gracias por estar. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Y es muy importante porque a nosotros nunca nos enseñaron a gestionar el tiempo y a analizar las tareas o procesos, ni a planificarlo, ni a determinar cuánto le vamos a invertir, ni mirar cómo nos proyectamos a un futuro cercano, no digamos a un año, porque dentro de un año puede que no estemos, pero sí a planificar lo que podemos hacer en el día, o lo que podemos hacer en una semana, o lo que podemos hacer en un mes. Entonces, esa gestión del tiempo, ¿qué es? Es la forma en que cada persona, individualmente o a veces colectivamente, planifica cuánto tiempo necesita o invierte en esas actividades que tiene que hacer diario, semanal o mensual. A veces la gente piensa que pasar muchas horas en el trabajo, en la empresa o estudiando que lo hacen a uno ser más eficiente y productivo, y a veces nos equivocamos. El pasar muchas horas en el trabajo no es cuestión de eficiencia y productividad, y así lo entendemos o lo entienden algunas personas. No, pasar las horas necesarias donde se requieren es planificarlas. Una planificación de la gestión del tiempo entonces requiere que yo debo planificar y pasar mi tiempo con calidad. Óiganlo muy bien, pasar el tiempo con calidad, sin sacrificar a veces los compromisos cruciales que tenemos en la vida. Porque a veces decimos, no puedo ir porque no tengo tiempo. Y resulta de que sí tenía el tiempo para ir, pero no fue. Hay que mirar esas cosas, porque la gestión del tiempo no es una ciencia exacta y no existe una única manera. A veces nosotros cuando estábamos o damos asesoría a los estudiantes, cuando somos profesores en una institución, ya sea en bachillerato o en universidad, le enseñamos al estudiante a que gestione el tiempo. Y les decimos, camine, planifiquemos cómo distribuye el tiempo, cómo llega usted a la casa, cómo descansa un rato y cómo luego se pone a hacer sus tareas. Y resulta de que esa persona en ese tiempo, y como le enseñamos nosotros, no hace aquello porque le resultó otra cosa, porque estaba muy cansado, porque primero tenía que dormir, porque si hizo un viaje de 2 horas tiene que descansar. Entonces, planificar el tiempo es una cosa muy individual, es una cosa a veces hasta sistemática, que nos permite a nosotros entender con profundidad qué tareas debemos hacer, cómo las debemos realizar, con cuánta duración de tiempo y qué problemas se pueden presentar, porque a veces eso no lo planificamos y es importante planificar qué problemas se pueden presentar en esa planificación del tiempo. Saludo aquí a varias personas, a Mago Vega, a Rodríguez, a Andaluz, Endulza Dolavid, a Valentina y a Juan
de García y a Lady Marcela y a 11, perdón, Michel y a enfermería, debe ser que se acaban de unir. Entonces, planificar el tiempo es muy importante, pero no es una regla, no es algo direccional, no es algo único. Uno planifica esas actividades que va a realizar y por eso les voy a dar algunos clics y algunas técnicas que se utilizan en cómo planifica uno el tiempo y cómo las prioriza. ¿Qué beneficios nos trae o por qué es importante que planifiquemos el tiempo para realizar las tareas o procesos que nos encomiendan o que nosotros tenemos? Nos hace productivos y eficientes, sí, nos hace más productivos y eficientes porque nos mejora la concentración, nos permite realizar una tarea con mayor eficacia y con mayor rapidez, entonces por eso nos mejora la productividad. Nos permite también lograr objetivos en menos tiempo. ¿Por qué? Porque al planificar esos objetivos los podemos alcanzar cuando determinamos en qué tiempo lo vamos a hacer. Pero hay veces que hay objetivos que permanecen infinitamente y que a veces ni los miramos, entonces ¿para qué los planificamos? Entonces hay que mirar y revisar qué pasa con esos objetivos que son a tan largo plazo y no los cumplimos a veces en esa planificación. Entonces hay gente que dice, ay, no he mirado esto y esto lo había determinado. Pues miremos a ver si eso es importante o no es importante. La gestión del tiempo también permite tener conciencia de nuestra propia vida, porque nos ayuda a alcanzar las metas, a desarrollarnos más profesional y personalmente. Si yo digo, ay, en diciembre voy a hacer un viaje, ¿pero qué? ¿En diciembre cuánto nos falta? ¿A dónde voy a ir? ¿Por qué voy a hacer ese viaje? Entonces, fíjense en esas metas a tan largo plazo, a veces son difíciles de cumplir. Entonces, tomemos conciencia de nuestra propia vida y miremos qué es lo que podemos alcanzar y qué no podemos alcanzar. Nos ayuda a mejorar el estrés, sí. Porque a veces cuando uno trabaja sobre presión y sobre el tiempo, hay ansiedad y hay estrés. Y entonces nos disminuye la energía para realizar ciertas actividades. Entonces, si administramos el tiempo, podemos disminuir el estrés, la ansiedad, la angustia y el miedo de no poder cumplir con esas actividades. Saludo aquí a Juan F. Caicedo y a Eka Tano, que se acaban de unir. También nos ayuda y nos da capacidad para tomar decisiones cuando planificamos el tiempo. Cuando se tiene que tomar una decisión apurada, es muy probable que nos equivoquemos, pero si la planificamos, es muy probable que logremos alcanzarla. Entonces, cuando es dígame, ya si hace esto, no, las cosas a presión no sirven, por eso tomar decisiones apresuradas no es lo adecuado. Siempre debemos pensar en qué es lo que debemos hacer y tomar la decisión pensada deliberadamente. Se aumenta la autoconfianza en nosotros, sí. ¿Por qué? Porque al cumplir nuestros objetivos, nuestras metas, tenemos mayor satisfacción con nosotros mismos y con lo que logramos alcanzar. Hay autodisciplina, se alcanzan los propósitos con mayor facilidad. Entonces, fíjense que también esa planificación del tiempo nos hace un poco autodisciplinados con aquello que nosotros queremos hacer y queremos alcanzar en un momento determinado. Y mejora en general nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros planificamos el tiempo, podemos mirar qué otras cosas podemos hacer. Cuando comemos, cuando dormimos, cuando hacemos ejercicio, cuando nos vamos a un lugar de placer, cuando disfrutamos de otras aficiones, por ejemplo, el leer, el ver un programa de televisión, el ir a un cine, el ir a un partido de fútbol, muchas cosas.
muchas cosas a veces nosotros las sacrificamos por el trabajo y nuestras tareas, y no puede ser así. Hay que planificar qué hacemos primeramente y luego invertir tiempo en nuestro yo, en mi personal, en ir a una tienda, en ir a un paseo, en ir a ver una película, en ver un programa de televisión, en hacer un crucigrama, en jugar, en leer, en mirar otras cosas. Y a veces eso no lo planificamos y es muy importante porque ahí está nuestra calidad de vida. Fíjese lo importante que es gestionar el tiempo. Cuando hago esa tarea, cuando hago ese proyecto, cuando hago ese trabajo. Sigo saludando aquí a María Cuello, a Laura Luna y a Jazz 1686 que se acaban de unir. Entonces hay muchas técnicas que las han escrito muchas personas para planificar el tiempo y para gestionar las tareas. Voy a mencionarle algunas como las más sencillas y las que uno puede echar y coger rápidamente. Una es la técnica Pomodoro, que la determinó Francesco Cirillo, un italiano, y dijo: el tiempo se puede centrar de la siguiente manera: programar el tiempo con descansos. Con descansos. Oigan esto muy importante. La idea es concentrar el trabajo durante unos 25 a 30 minutos. Yo voy a planificar esto que voy a hacer durante estos 25 y 30 minutos y me tomo 5 a 7 minutos de descanso. Y así sucesivamente. Descanso los 5 o 7 minutos, me paro, camino, voy y me tomo un café, converso con una persona 2 o 3 minutos y vuelvo y retomo el trabajo y lo planifico nuevamente para esos otros 25 y 30 minutos y vuelvo y descanso y así sucesivamente durante unas 3 o 4 periodos de tiempo. Me parece una técnica ideal. ¿Por qué? Dice que trabajar en ráfagas cortas y no distraerte mientras estás trabajando, pero con descanso, porque el descanso me permite a mí tomar aire, volver a retomar aquello que estaba haciendo, conversar con alguien, oxigenarme. Entonces, ráfagas de tiempo corto, sin distraerse, y luego pararse y descansar. De 25 a 30 minutos hago el trabajo, descanso 5 a 7 minutos y retomo nuevamente. Tomé un aire. Esa es la técnica Pomodoro. La técnica de Pareto o el análisis de Pareto. Dice aquí que se priorizan las tareas en el principio que uno aplica, que es el siguiente: el 20% de tu rendimiento, es decir, cuando yo me dedico un 20% a hacer algo, produzco el 80% de mi trabajo. ¿Esto cómo lo miraríamos nosotros? Comenzando listando las tareas que tenemos que hacer durante el día y priorizando en orden de importancia. ¿Qué debo hacer primero? ¿Qué debo hacer segundo? ¿Y qué debo hacer tercero? Y dedicarle a eso un 20% del tiempo que planifiqué, concentrado y dedicado solamente a eso, me va a producir el 80% en mi trabajo. El otro restante ya miraré yo cuando lo determino y cuando sigo haciéndolo. Entonces, esa es el análisis de Pareto, que dice que el 20% de dedicación me produce un rendimiento del 80% en el trabajo que tengo que ejecutar. Sigo saludando aquí a Jazz 1689, a Ana 16, a Leide Pineda, a Mark Class 5. El otro es la técnica o la estrategia de come una rana. Y uno dirá, ¿pero qué es eso de come una rana? Esto lo inventaron y dice que las tareas sugiere que se deben abordar las tareas primordiales y más importantes en las horas de la mañana o lo más temprano posible. ¿Y por qué? Porque es que en la mañana hago ese trabajo más pesado y en la tarde hago lo más liviano. O me quito de encima ese agobio que yo traía haciendo por la mañana aquello
que es necesario, que es importante y que es primordial. Y por eso se llama come una rana, porque la rana se come por la mañana, decía la persona que se inventó esta técnica. La otra es una matriz. La matriz que se ha propuesto y que viene de Eisenhower propuso esta matriz, que es una matriz o un cuadrante donde se pone lo importante y lo urgente, y luego lo no importante y lo no urgente. Él combina entonces en este cuadrante o en esta matriz las 4D. Las 4D, ¿por qué? Porque él llama al primer cuadrante el hacer, es decir, lo urgente e importante. Al segundo cuadrante, importante no urgente, lo llama el decidir. Al tercer cuadrante, no importante pero sí urgente, lo llama el delegar. Y al cuarto cuadrante, que es no importante y no urgente, lo llama lo eliminar o posponer. Por eso él toma esos 4 cuadrantes. En el primero, que es urgente e importante, que es lo que debo yo hacer, está lo que proyectos a vencer próximamente. Por ejemplo, si yo tengo una tarea que tengo que entregar el viernes, pues para mí sería urgente e importante. Urgente e importante porque es el viernes, mañana es jueves y la tengo que entregar el viernes. Un proyecto, por ejemplo, una tesis, una investigación o algo que debo entregar al final de mi semestre, la priorizo como urgente e importante una semana antes de que se me venza el plazo. O las presiones que a veces nos dan, oiga, necesito este trabajo para el lunes, pues es urgente e importante porque lo voy a priorizar. En lo importante y no urgente que ponemos, lo que tengo que decidir o planificar para el futuro, por ejemplo, para dentro de una semana, para dentro de 15 días. Ahí también viene el ocio, la diversión, porque también tengo que pensar que el sábado y el domingo tengo que descansar y que tengo que dedicarme a otras actividades. Entonces, por eso vendría importante y no urgente, lo que tengo que decidir, lo que tengo que planificar o actividades preventivas para que no me coja la tarde en hacerlas. No importante pero urgente, que lo podemos a veces delegar. Por ejemplo, las presiones familiares. A veces tenemos presiones familiares en la casa. Vea, es que necesito que vaya a que me haga este mandado o que me haga esto. Pues a veces los podemos delegar a otras personas o podemos delegarlos para hacerlo en un tiempo mucho más holgado para eso. O por ejemplo las llamadas, el email, contestar un teléfono, contestar una carta, hacer algo de esos, eso es no importante, pero sí puede ser urgente, porque no voy a dejar contestar una carta para dentro de 15 días. No, una carta la puedo dejar para contestarla durante 2 o 3 días. Y no pasa absolutamente nada. Y no importante y no urgente, detalles personales, cosas placenteras, actividades propias mías. Tengo que ir a comprar los remedios, no, porque si tengo que ir a comprar los remedios a la edad que nosotros o que yo tengo, pues tiene que ser urgente e importante porque los necesito si ya se me acabaron. Pero cosas, detalles personales, por ejemplo, que necesito ir a comprarme unos zapatos o que necesito ir a comprarme algo, pues no es una cosa no urgente y no importante. Hay cosas urgentes e importantes que sí tengo que comprar y entonces no son no urgentes, no importantes. Entonces eso nos habla esta matriz de Eisenhower, y ahí entonces cuando uno hace planificación de un proyecto lo puedo poner como urgente, importante o como importante, no urgente, dependiendo del tiempo que yo tenga para realizar ese proyecto. Una cosa también muy importante a tener en cuenta. Aquí hay otras personas, Charitos, S. Páez, Malí Mon, Lina María, Marchas, Lady, que se acaban de unir, y Augusto Giraldo, que dice aquí. Hay otro método que es el método Alpen. El método Alpen habla
la palabra Alpen se compone de actividades, por eso que dice en la primera parte, anote lo que tiene que hacer por grande o pequeño que sea. En la L del Alpen está la duración estimada, entonces calcule el tiempo que se va a llevar a cabo en cada una de esas actividades o tareas que usted anotó. P, planificar. Planifique entonces el tiempo. Ya dice, a este le voy a dar 10 minutos, a este le voy a dar 1 hora, a esto le voy a dar 2 horas. Y entonces calcule. El 20% nos dice que planifiquemos, y al planificar nos dice en esta técnica que calculemos el 20% para cubrir cualquier complicación. Si nos presenta una complicación, entonces debemos calcular ese 20%. Y un 20% para pausas e interacción con otras personas. Entonces él nos dice aquí en este método Alpen que en esa planificación del tiempo solo tengamos en cuenta el 60% de lo que voy a hacer hoy, que voy a delegar y que voy a dejar para otro día. Ahí es donde yo establezco esas prioridades que se lee de ese método Alpen. Y por último, tome notas y haga una revisión. ¿Para qué me sirve esa revisión? Para establecer si los cumplí o no cumplí lo que había planificado. ¿Eso cuando lo hago? Por la tarde, por la noche, cuando yo ya haya listado las actividades o tareas, calculado el tiempo, planificado el tiempo que requiero para hacerlas en ese 60%, porque ya le dije que el otro 40% tengo que mirar las complicaciones que se puedan presentar y las pausas o descansos que yo debo hacer. Y cómo entonces establecí esas prioridades para hacer hoy o para hacer mañana o para delegar. Esa es otra técnica, ya llevamos 4. La una es la de Pomodoro, la otra es el análisis de Pareto, la otra es come una rana, que es todo lo dejo para la mañana y por la tarde hago otras cosas. La matriz de Eisenhower, que son los 4 cuadrantes, y el método Alpen. Y hay otro método también que se utiliza y que es el ABC, que también está muy relacionado con los anteriores en relación al tiempo de dedicación que yo le dé a esas tareas. Él dice que la A, en ese ABC, la A es el 80% y que representa las tareas que solo las puede ejecutar usted, que solo las debe hacer usted personalmente y que tienen un gran valor para usted. Por ejemplo, un correo que hoy me pidieron sobre una actividad que mañana se debía hacer, entonces sí lo debo contestar durante esa planificación A, porque es un correo personal que debe contestar porque están requeridas de esa respuesta. Entonces ahí lo incluiría en la actividad A. Pero en la actividad B y C dice que el otro restante, es decir, el 20%, en aquellas tareas que puedo delegar y en aquellas tareas que requieren mucho más tiempo pero que no me aportan ningún valor. Entonces me dice, en el 80 haga aquello que tienen un gran valor para usted y que le representan una prioridad, pero en el otro 20 restante lo que puede delegar o lo que puede dejar para hacerlo después, pero que no tienen ningún valor agregado. Entonces fíjese en cosas tan importantes como esas. ¿Qué recomendaría yo en relación a una persona para que gestione el tiempo y determine qué tareas son prioritarias, primordiales, urgentes para hacer? Lístese esas tareas y esas prioridades que usted tiene y evite sentirse abrumado. Si listó 20 cosas para hacer hoy, escoja aquellas 10 primordiales que alcanza a hacer durante el día, no más. Mire que sean primordiales. Desconéctese un poco de la tecnología, porque es que a veces también nosotros perdemos mucho tiempo en TikTok, en las redes sociales. Es importante tener en cuenta ese tiempo que yo lo dedico porque ahí puedo encontrar cosas importantes, pero hay veces que le dedicamos demasiado tiempo y dejamos las otras cosas para después.
Las redes sociales son importantes, las puedo hacer en determinados horarios como descanso. Conozca cuáles son los horarios de mayor productividad. Hay gente que tiene horarios de la mañana, pero hay gente que tiene horarios de la tarde y hay gente que tiene horarios de la noche. Hay estudiantes que solo estudian en la noche, que les gusta la noche para estudiar y aprenden muy bien o hacen sus tareas o hacen sus proyectos. Entonces hay que mirar cuáles son las horas de mayor productividad. Tome descansos, que son importantes porque lo ayudan a refrescarse y a volver a concentrarse. Haga un tiempo para sí mismo, para dar un paseo, para escuchar música, para leer, para hablar con otros, para hacer actividades que le produzcan alegría, para jugar hasta con los animales, para jugar con los perros, o para ir a pasear el gato, o para ir a sacar el perro a dar un paseo. Esas son cosas que le producen a ustedes alegría. Gerardo Mendoza está aquí, muchas gracias por estar. Careal 23 también se acaba de unir. Semillero Couragemon, que se acaba de unir, muchas gracias. Y Said. Delegue tareas y aprenda a decir no. Esto sí que es importante en esa gestión del tiempo. Aprender a decir no lo puedo hacer ahora. No se lo puedo hacer para el tiempo que usted me está pidiendo. Porque a veces está bien rechazar esas cosas. A veces nos dicen, oiga, le invito mañana a almorzar, pero yo ya tenía un compromiso, hay que decirle no, pero es que voy a ver si esto, no, hay que aprender a decir no, hay que mirar que a veces no tenemos tiempo para esas cosas y hay que aprender a decirle no las puedo hacer, porque a veces nos abrumamos con una cantidad de cosas y no las podemos hacer. Colin Fal, saludos desde México, querida doctora María del Carmen, pues muchas gracias por estar aquí. Y Marcebus y Gerardo Mendoza, una pregunta, aparte del tema de hoy, no le veo qué me está poniendo, ahora le respondo. Y dejar de hacer multitareas, a veces somos que aquí haciendo un trabajo para entregar, que aquí haciendo un proyecto, que me levanto y hago la comida. No, planifiquemos las tareas y miremos una cosa cómo la hacemos primero y luego la otra. Esto no significa que no podamos cambiar de una tarea a la otra, pero hagamos una tarea y luego pasemos a la otra, pero no hacer múltiples tareas al tiempo porque no nos da la concentración. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y ya para terminar, porque nos faltan 2 minutos, hagamos una metacognición al final de nuestro día para evaluar esa gestión del tiempo, para que miremos qué logramos durante el día, qué tarea realicé y en cuánto tiempo, por qué no logré esto, por qué no logré hacerlo, por qué no tuve el tiempo suficiente, qué fue lo que no prioricé, qué pasó que no lo pude terminar. ¿Cuáles son las cosas más efectivas que pude lograr? ¿Pude establecer un límite de tiempo para cada tarea o no lo hice? Entonces fíjese que la metacognición también es muy importante en la gestión del tiempo. Y hay unos dichos que dicen, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si hoy tuve ese tiempo para hacer lo que debía hacer mañana, pues lo puedo aprovechar. Y mire esa fragmentación, la clave de convertir fragmentos en bloques terminales ininterrumpidos y focalizados nos pueden ayudar a nosotros a mejorar mucho esa gestión del tiempo en las que a veces tenemos. Del Centro Universitario dicen excelente temática, profesora, gracias. Gerardo no me dice una pregunta, aparte del tema de hoy, no, yo cada 8 días doy un tema diferente. Dentro de 8 días creo que ya estamos cerrando un poco las habilidades blandas, que hemos venido hablando de ellas, y entonces miraremos otra temática educativa que podamos tomar. Hemos dado 6 sobre habilidades blandas, nos falta una cosa muy importante que es el liderazgo y que quiero y lo dejé de último. Y muchas gracias a todas aquellas personas que han venido uniéndose en hoy. Angélica, a Carmen Tico Cross, que me dice interesante, nos vemos la próxima, a Lovin y a todos los que estuvieron hoy conmigo, muchas gracias por haber estado. Nos vemos dentro de 8 días, porque esto no dura sino media hora.
Un saludo muy especial a todas las personas que hoy me acompañaron y espero que estos tips sobre la gestión del tiempo les sirva. Pero siempre busquemos zonas de descanso. Es lo más importante. Uno no puede estar 3 y 4 horas dedicado sin haberse parado, sin haber hablado con alguien, sin haber descansado, sin haber ido a tomar alguna cosa. No. Yo con mucho respeto le digo a la gente cuando está muy ocupada, mejor vengo y me atiendes después, porque te veo tan ocupada que no puedes hablar conmigo ni un minuto. Por eso hay veces que evito entrar a las oficinas para no molestar a nadie, porque a veces dicen, son hablando con uno y escribiendo. No, uno debe pararle a la otra persona atención, porque ahí no está perdiendo el tiempo, ahí está descansando y se está refrescando. Miremos todo eso muy bien. Muchas gracias a todos y abrazos, querida María del Carmen, dice Andrés. Y muchas gracias, Andrés, y muy amables a todos los que estuvieron hoy. Nos vemos dentro de 8 días.